Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Es un placer el poder estar otra vez en esta clase. La quinta prácticamente. Terminando esta clase empezamos un nuevo tema para padres e hijos. Entonces va a ser muy interesante. Esperemos conectarnos con usted, poder resolver sus dudas, todo cuanto usted tenga alguna pregunta, estamos para servirle. Aparece ahí en la página nuestro correo, igual el chat, todo lo que usted pueda escribirnos, y estamos para servirles como pareja pastoral y de ministerio. Pues, como decíamos, la quinta clase, felicitamos a las personas que han estado con nosotros desde la primera. La verdad es que es muy importante invertir en nuestro matrimonio, son temas muy relevantes, la Biblia siempre es relevante y es importante aplicar estos principios bíblicos a nuestro matrimonio y a nuestra familia. Y sabemos que esto va a ser de mucha bendición a nuestros matrimonios. Gracias. Bien, como mencionamos, esta es nuestra quinta lección prácticamente de lo que es cómo manejar la presión en tu matrimonio. Pero en este día el tema a tratar es establezca límites morales. Esto es importante dentro de la pareja, que siempre estemos estableciendo. Miren, sé que venimos de diferentes contextos, pero es necesario que establezcamos estos límites morales que vamos a ver a través de esta lección. Definir juntos los estándares de vida sobre un cimiento tanto bíblico como práctico es un ingrediente clave para edificar un matrimonio sólido. Como dije anteriormente, venimos de diferentes contextos, pero es necesario afiliarnos a un cimiento bíblico y de ahí tomar nuestro estándar para llevar un matrimonio sólido en nuestras vidas. Vamos a ver un caso aquí. Imagínense, si una pareja misionera regresara hoy a su hogar después de servir en una región primitiva de África durante 20 años. Póngase a pensar en esto. ¿Qué cambios en la moralidad notarían en nuestra cultura? ¿Qué sorpresas se van a llevar? Hace mucho tiempo leía un libro que se llama La Nueva Tolerancia, de George McDowell, en el cual nos narra cómo ha cambiado la cultura, cómo ha cambiado el mundo. Y de hace varios años escribió este hombre ese libro. Y cómo hay un cambio y que a veces nosotros nos adaptamos a ese cambio antes de resistirlo en ese aspecto. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Qué cambios en la moralidad notarían entre los cristianos hoy? Yo creo que habría un margen de diferencia increíble. Muchos cristianos hoy en día se están apegando más a los principios del mundo que realmente debatir o contrarrestar lo que el mundo dice. Romanos 12:2 nos da una luz increíble a lo que tenemos que hacer. Dice que no os conforméis a este siglo. Yo pongo el ejemplo como un sillón, un reposet. Por ejemplo, los que hay en el centro comercial, que le pones una moneda de 10 pesos, te acuestas, te sientas en él y empieza a relajarte. A veces así en nuestra vida nos podemos conformar a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino veamos el contraste, transformaos, dice, que viene de un término metamorfeo en griego, que significa metamorfosis. Hay una transformación, transformaos por medio de la renovación y apelar la mente de vuestro entendimiento. Y dice el propósito, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, y comprobamos a través de la experiencia con Dios cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿de qué manera les explicaría las causas de estos cambios? Sabemos que la Biblia no cambia. Sabemos que los principios de Dios nunca cambian. El mundo va a cambiar. Pero si nosotros cambiamos o adaptamos esos principios, entonces vamos a tener muchos conflictos en nuestra vida. Vamos a leer una porción de lo que es el desliz hacia la ambigüedad moral. Déjeme decirle algo. Este autor, James Davidson Hunter, escribió en su libro Evangelicalismo que palabras tales como mundano y mundanalidad han perdido
la mayoría de sus significados tradicionales en una generación. Él afirma, los límites morales que separan la conducta cristiana de la conducta mundana han sido sustancialmente socavados. Y es una gran verdad. Muchos matrimonios sufren de una ambigüedad moral. Nuestro mundo ha definido cada vez más el bien y el mal como lo que es correcto e incorrecto para el individuo. Los absolutos morales que una vez definieron la calidad y carácter de la vida de una persona, ahora son reemplazados por un sistema de valores similar a un camaleón, donde no hay más profundidad que una moda pasajera. Un matrimonio, escúchame esto, construido sobre cimientos cambiantes y moralmente superficiales, está claramente en problemas desde el comienzo. Y es una realidad. Y tenemos que contestar algunas preguntas ante esto. La primera de ellas, ¿cuáles son algunas maneras en que las que usted como cristiano, escúcheme esto, siente la presión de cambiar sus puntos de vista sobre temas morales específicos? Uno de los que veo muy real es que a veces, al no ser aceptados y no encajar en este mundo, tratamos nosotros de llevarnos con ese tipo de mundo y que nos afecta. Al ser diferentes, como que eso nos pone una barrera. Y sabe, qué bueno, porque no somos de este mundo. Somos completamente diferentes. Y tenemos que actuar con esos límites morales que Dios nos ha puesto y que es bueno para nosotros. Entonces, vale la pena cada día. La buena noticia, mire esto, es que una pareja que toma sus creencias bíblicas y las traduce en declaraciones sólidas y prácticas de convicciones morales, se ahorra una gran cantidad de dolores y presiones innecesarios. Cuando empiezas a vivir bajo principios, bajo mandamientos, los cuales te van a ayudar en este mundo a definir que eres completamente diferente. El resultado será libertad, certeza y estabilidad y unidad en lugar de conflicto y sufrimiento. No tenemos por qué darle gusto al mundo, no tenemos por qué adaptarnos al mundo, al contrario. Muchas parejas precisamente están adoleciendo todo esto. ¿Por qué? Porque no han adoptado principios bíblicos o límites morales en sus vidas. Aunado a esto, los patrones que venimos cada uno, tanto esposo como esposa, y que esos patrones en ocasiones no nos ayudan. Al contrario, nos hacen entrar en conflicto. Tenemos que volver a esos principios que nos ayuden. Ahora, mire la declaración que concluye en el libro de Jueces, capítulo 21. Es interesante esto. Me encantó. Jueces, capítulo 21, 25. Y la pregunta es, ¿de qué manera esta declaración es relevante para lo que estamos viviendo en nuestra sociedad? Fíjese lo que pasó. En estos días, dice, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo que estamos viendo hoy en día. Prácticamente viene a mi mente el libro de La última generación de cristianos, que prácticamente fueron nuestros padres, de Josh McDowell. Es un libro muy interesante. Pero si nuestros padres, la última generación de cristianos, no nos edificó, nos enseñó esos valores, la nueva generación prácticamente va a declinar ante la presión de este mundo. No va a tener a veces límites, no va a tener valores, no va a tener principios y va a vivir en una situación muy fuerte y carente de principios y sobre todo aquellos que ellos debieron enseñarnos en su tiempo y en su momento. ¿De qué manera esta declaración es relevante para lo que estamos viviendo en nuestra sociedad? Bueno, no distamos mucho de la realidad de lo que vivían los jueces en ese tiempo. Estamos viviendo lo mismo. No hay principios, no hay valores. La gente se rige bajo lo que piensa, lo que cree, lo que le conviene, pero realmente no lo que es lo correcto delante de Dios. Hay un principio
del constructor del hogar, que me gusta mucho de este libro. La libertad en el matrimonio, escuche esto, se encuentra cuando se adopta lo que es correcto, no cuando se redefine lo que es correcto. Cuando yo pienso que esto para mí es correcto, pero realmente no lo es. Ahora, la moralidad y su matrimonio. Vamos a ver esta parte muy importante. La primera pregunta: ¿en qué áreas específicas las parejas deben establecer estándares morales prácticos para sus hogares? Hay muchas áreas en nuestra vida que tenemos que ir a la palabra de Dios, al fundamento, y establecer límites morales, puesto que si no lo hacemos, nuestro matrimonio va a ir fracasando día con día. La otra pregunta: ¿qué dificulta, que las parejas establezcan estos estándares? Una, no hay interés a veces por la palabra de Dios. Queremos seguir nuestros propios patrones, nuestros propios conceptos, lo que aprendimos de casa, lo que dicta la sociedad o lo que a veces aprendemos. Pero todo esto nos trae muchos problemas sobre nuestra vida. Un matrimonio siempre está en movimiento, ya sea hacia la salud o hacia la enfermedad, hacia la unidad o hacia el aislamiento también. Es muy fácil aislarte cuando vienen tantos problemas, pero tienes que enfrentarlos. ¿De qué manera el bienestar de un matrimonio puede verse socavado por la falta de disposición de una pareja para establecer límites claros y prácticos en sus convicciones morales? Esto lo voy a decir con todo respeto, pero mire, la mayoría de los varones no quiere establecer límites morales en su matrimonio. La mayoría de los varones quieren seguir sus propios anhelos, sus propios deseos. No quieren llevar un matrimonio a veces de santidad, un matrimonio reglamentado por Dios y que es bueno. Llegan a veces con pensamientos que son completamente erróneos. Ahorita vamos a ver algunas cosas que están afectando los matrimonios. Y tal vez sea tu caso y es necesario que pongas límites, que empieces a renunciar a todo aquello que no conviene y que no es sano delante de Dios. ¿Qué acciones ha implementado en su vida y su matrimonio para no sucumbir a la corriente de inmoralidad en nuestro mundo? ¿Qué has hecho para parar esto? ¿O nos hemos dejado llevar por la corriente? Tenemos que cambiar, tenemos que poner esos límites ante todo, precisamente para que no afecte tu matrimonio, no afecte tu vida. Algunas consideraciones para poner límites morales. Quiero leerte esta parte. Vamos a ver. Dice: la palabra de Dios es el punto de partida para las consideraciones morales. Toma en cuenta mucho esto. En algunas áreas las escrituras pueden establecer líneas morales claras y específicas. La inmoralidad sexual, por ejemplo, se aborda en términos blancos y negros y no debería ser un tema en disputa. Pero una pareja no encontrará una declaración bíblica tan precisa sobre otros temas de la vida cotidiana, como el uso del dinero, deudas, trabajo y sus implicaciones en el matrimonio, el uso de alcohol, la clase de películas y programas televisivos que miramos, el tiempo que compartimos juntos y con los hijos, etcétera, etcétera. Ahora, esos también son asuntos morales con serias ramificaciones para cualquier matrimonio. Déjame ponerte un ejemplo. Ahorita que estamos en esta contingencia, mis hijos tienen acceso a internet, pero en ciertos horarios, obviamente controlado, y se le está analizando lo que ellos están viendo en ese aspecto. Buscamos cosas que los edifiquen, cosas que los ayuden, no cosas que los destruyen. La tecnología es buena si la usamos adecuadamente, pero puede ser mala si se la dejas en las manos de un niño, porque si lo dejas ver más allá, puede dañar su mente. Sin un pensamiento bíblico sólido
y una aplicación funcional en estas y muchas otras áreas, la presión de la conformidad con lo que el mundo ofrece pronto reemplaza la cosecha de justicia y paz. Vamos a ver un pasaje aquí en Hebreos 12:11 y que me encanta. Miren lo que nos dice este pasaje precisamente. Hebreos 12:11. Es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo. Y aquí nos habla cuando Dios tiene que ejercer disciplina sobre nuestras vidas y que es necesaria. En verdad nos ayuda. Vea lo que produce esta disciplina. Pues no parece causa de gozo, dice, sino de tristeza cuando somos disciplinados por Él. Pero después da fruto apacible de justicia. Ahora, déjenme explicarle esto. No a todos. No todos se dejan ejercer la disciplina de Dios. Por eso dice, a los que en ella han sido ejercitados. No todos permiten que Dios obre. No todos permiten ser enseñados por Dios. Por eso es indispensable que esta disciplina se vuelva necesaria en nuestras vidas. Ahora, dice esta porción, debemos dedicarle tiempo y hacer un esfuerzo para meditar sobre estos temas y establecer nuestros estándares. La aceptación sin evaluación de los estándares impuestos de una manera externa terminará estableciendo límites morales débiles que fracasarán bajo presión. Exploremos entonces algunas directrices bíblicas para poner los límites y fijar las convicciones en estas áreas un poco difusas. Vamos a ver un pasaje precisamente en Tito, capítulo 2, del 1 al 14. Y haciendo esta pregunta, vamos a contestarla. ¿Qué cree usted que significa vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio? Entonces, leamos esta porción de Tito 2, del 1 al 14, por favor. Qué interesante. Mire lo que dice Pablo a este joven pastor llamado Tito. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, que enseñen a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú, Tito era un hombre joven, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos qué dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora, respondamos a la pregunta que dice aquí. ¿De qué manera esta declaración, es relevante para lo que estamos viviendo en nuestra sociedad? Pues es bastante relevante. ¿Por qué? Porque esta sociedad está completamente, la verdad, vuelta de cabeza. Necesitamos enseñar todos esos principios que habló Tito
sobre todo, hombres que entiendan el propósito de Dios en sus vidas, que renuncien a todo lo oculto, a todo lo impío, a todo aquello que no agrada a Dios y tengan principios morales en sus vidas. Vamos a ver aquí un principio del constructor del hogar, por favor. Dice, la libertad en el matrimonio se encuentra cuando se adopta lo que es correcto, no cuando se redefine lo que es incorrecto. Creo que esta parte ya la vimos. Estoy acá, perdón. Mire, la convicción moral, precisamente, en un matrimonio seguirá el patrón delineado en el versículo 12, que nos dice, precisamente, enseñándoos que renunciando, dice, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo, en este siglo, sobria, justa y piadosamente en esta vida. Esto es muy, muy importante. Ahora, vamos a ver esa parte importante. La convicción moral en un matrimonio seguirá el patrón que nosotros realmente establezcamos. Pero necesitamos establecer patrones bíblicos. Ahora, déjame enseñarte esta parte. Cualquier límite moral que una pareja establezca para ellos mismos debería incluir 3 elementos básicos. ¿Cuál de ellos son? ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, el primero, debe tener un buen sentido práctico para nosotros. 2, debe ser justo y equitativo para todos. 3, debe contar con la aprobación de Dios y armonizar con su palabra. Es muy, muy importante esta parte. Que todo lo que hagas armonice y sea aprobado por la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, vamos a elegir una de las siguientes situaciones y determine cómo estas directrices le ayudan a evaluar su moralidad. Vamos a ver cómo estamos en esta parte. La primera de ellas, mira, es muy importante. El esposo o la esposa que regularmente trabajan de 60 a 70 horas por la semana. A veces no tienen tiempo para ellos. Y eso es muy importante. No todo es lo material. No todo es el dinero. Necesitan un tiempo como pareja. A veces la pareja invierte tanto tiempo en su trabajo que los fines de semana se dedican solamente a dormir, descansar. Pero no hay ese convivio, no hay esa comunicación, aún no hay ese disfrute pues, sexual dentro de ellos. Y la verdad, esto puede abrir muchas puertas cuando no estamos nosotros satisfaciendo las necesidades los unos a los otros en ese aspecto. Lo otro, por ejemplo, un cónyuge que participa en diálogos sugestivos en salas de chat o mira pornografía en internet. Mire, a veces es una tentación muy sutil, pero el precio a pagar es muy alto dentro de matrimonios. La verdad, el celular es muy bueno en su tecnología, pero sabe, también ha traído muchos problemas en matrimonios debido a varones que se han prestado. A veces me han enseñado mensajes en los cuales, pastor, esto no me lo dice a mí, es demasiado vulgar, demasiado fuerte, esto no está bien, y desgraciadamente ha destruido la vida a muchos de ellos. La pornografía también, mirar, tienes que buscar ayuda en ese aspecto, ¿sabes? A veces el mirar pornografía es traicionar a tu esposa. Es como decirle, no me satisfaces, como decirle, no me gustas. Y la Biblia nos dice que cada uno de nosotros beba agua de su propia cisterna y se refiere a la intimidad sexual, que estés deleitándote con tu esposa, no fuera de ello. Otro de los puntos importantes también, una pareja que lleva un estándar de vida más allá de sus posibilidades, la apariencia, como lo veíamos en otra clase, y sobre todo esas posibilidades económicas.
y tiene grandes deudas en sus tarjetas de crédito, solo por vivir un estándar que a veces no tienes. En verdad, es una vida doble, es desgastante. Tienes que aprender a poner límites morales, a vivir con lo que realmente puedes hacer. La otra, un cónyuge que mira programas de televisión o películas que incluyen numerosas situaciones sexuales ilícitas y lenguaje ofensivo. A veces lo más grave de todo esto es cuando ya no te limitas, pierdes los límites, los estribos, y puede estar ahí hasta tus hijos, tus hijas, y tú viendo un contenido que no es correcto. Nuestro hogar tiene que ser un hogar de santidad. Honroso sea en todos el matrimonio, dice Hebreos, y el hecho sin mancilla, Hebreos 13:4. Pero, ve ahí hay una inclusión, pero los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Tienes que tener tu matrimonio en alta estima, honrarlo y disfrutar con la mujer de tu juventud. Así que prácticamente tú tienes el control de tu vida. A veces tienes el control en tu mano, tan sencillo como darle un clic. No permitas que esas cosas puedan destruir tu matrimonio, tu vida. No es sano. Pon límites morales. Por un momento de desliz puedes perderlo todo. Por un momento simplemente de lo que es la doble vista, puedes perderlo todo. Honra, ama y respeta tu matrimonio. Respeta a la mujer de tu juventud. Pon esos límites. Algunas parejas siguen estándares impuestos por otros. Quieren seguir el ejemplo de otras personas. Pero sabes, llega a un punto en el cual te sientes solo, vacío, desconectado, porque eso no es lo normal. Luego, al buscar escapar de la presión, básicamente han decidido evitar del todo las preguntas sobre los estándares morales. Es triste, pero muchas parejas hoy en día han distorsionado tanto su matrimonio, lo han lastimado. Qué triste cuando una pareja empieza con prácticas horribles y precisamente por algo que empezaron a permitir y normalizar en otras parejas. Lo que llaman ahora, hoy en día, las parejas swinger. Es algo horrible, pero existe la realidad. Es destruir prácticamente tu vida, destruir tu matrimonio en ese aspecto. Como decía, esta sesión no tiene la intención de forzarle a establecer estándares desde el exterior, sino que le invita, escúcheme esto, a seleccionar un estándar moral definitivo para que usted mismo armonice con las directrices bíblicas mencionadas anteriormente. Además, uno de los principales argumentos en contra de establecer claros estándares morales es alegar el legalismo. La meta de esta sesión es ayudarle a establecer estándares personales que usted pueda justificar y defender delante de la liberadora palabra de Dios. Al hacerlo, usted hallará la libertad de las promesas de la palabra de Dios. Cuando usted establezca estos límites morales en su matrimonio, se va a dar cuenta. Usted puede disfrutar, inclusive el libro de Cantar es un libro poético, pero que nos habla de cómo disfrutar entre pareja, con tu pareja, el acto sexual en una forma maravillosa. Dios lo creó en una forma increíble, pero para que lo disfrutes con la mujer de tu juventud, que es tu esposa, no fuera del matrimonio. Vamos a ver esto. Según Romanos 14:19, lo veremos el versículo 21 y 22. ¿Qué más debemos considerar en las directrices morales que establecemos? ¿Qué tenemos que considerar? Mire, Romanos 14, del 19 y luego 21 y 22, dice: así que sigámosle con lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esto es importante. Versículo 21 y 22. Bueno, no comer carne,
ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Es triste. En una ocasión, unos amigos muy amados me comentaban que habían pasado más allá de los excesos en ese aspecto. Y saben, su matrimonio se estaba destruyendo de una forma increíble. No hallaban qué hacer. Pero bendito sea Dios, que Dios es un Dios que restaura, un Dios que perdona, un Dios que limpia, que olvida y sepulta el pecado y puede darte una oportunidad increíble de ser restaurado y restaurar tu matrimonio. Y gracias a Dios que ellos restauraron su vida. Y le doy honra y gloria a Dios, que lo que Satanás les presentó como algo agradable y que a veces lo creemos, después Él les pasó la factura y fue algo terrible durante mucho tiempo lo que pasaron. Pero cuando dejamos que Dios intervenga, Dios en verdad sana, restaura. Veamos el versículo 22, dice: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, ¿qué más debemos considerar en las directrices morales que establecemos? Bueno, tenemos que pensar si esto no va a hacer tropezar a alguien más. Tenemos que pensar si esto no va a ser, ¿verdad?, una piedra de tropiezo para un ser querido, para nuestra esposa, para nuestro esposo. Piensa siempre en las cosas antes de hacerlas. ¿Cuáles son algunas situaciones en las que usted podría aplicar este principio? ¿Cuáles? Mire, déjeme poner un ejemplo claro. Muchos matrimonios empiezan a convivir, a asistir a fiestas, eventos, pero algo que yo he notado es que ninguna mujer le gusta que su marido tome. Lo acepta, lo tolera, pero llega un punto que no es algo normal, en el cual su marido a veces se pierde. Bueno, mi marido, decimos, no es alcohólico, se toma 2, 3, pues sí, pero cada semana la agarra, y eso es alcoholismo. Pero verdaderamente hay cosas que nosotros mismos permitimos. No es normal eso, no lo permitas. No es normal la pornografía, no es normal los mensajes a otra persona, no es normal el hecho de que quieras tener a otra persona en tu cama con tu esposa. No es normal. Tienes que poner límites a todo. No es normal que estés gastando más allá de lo que no tienes en ese aspecto. Tienes que poner límites. Y esos límites Dios los ha puesto a través de su palabra. Y su palabra dice que sus mandamientos no son gravosos, no son tediosos, enfadosos, molestos. Son una bendición aplicarlos a nuestra vida, día con día. Hay un principio del constructor del hogar. Si su cristianismo no se define de manera práctica, será prácticamente inútil. Nuestra vida cristiana tiene que ser transparente, tiene que ser diferente. Tenemos que ser un matrimonio que glorifique a Dios. Tenemos que ser un matrimonio que en verdad sea de impacto. Hoy en día el matrimonio está muy devaluado, pero porque nosotros mismos lo hemos devaluado. Dios le dio un valor increíble, pero nos puso un estándar de moralidad perfecto para bien de nosotros. Por favor, sigámoslo, vale la pena. Vale la pena tener un matrimonio cristiano sujeto a lo que dice la Biblia y disfrutar todas las cosas que Dios nos ha dado. La verdad, el matrimonio es para disfrutarlo, y disfrutas plenamente cuando estás convencido que Dios está ahí para ayudarnos. Ahora, al mirar en retrospectiva este estudio, ¿cuáles han sido los aspectos más sobresalientes para usted? Háganos saber, por favor. ¿Qué fue lo que más a usted le llamó la atención de lo que estuvimos viendo este día? ¿Qué es lo más importante que ha aprendido? Dígame, ¿qué es lo más importante que usted ha aprendido en este tiempo? Espero que este estudio haya sido de bendición a su vida, pero tenemos que aprender a establecer límites morales en nuestra vida. Una pareja que no los tiene, que no tiene estos principios, es una pareja que va directamente a la destrucción. Y no queremos eso en tu vida.
Queremos que en verdad disfrutes lo que Dios tiene para ti. Así que te invito a que hagamos lo que la Biblia dice en ese aspecto. Que renunciemos a todo lo oculto y vergonzoso, a todo aquello que el Espíritu Santo día con día nos refleje y nos traiga a la luz que no es correcto. Renunciemos a ello, por favor. Queremos matrimonios sólidos. Queremos matrimonios que vivan a la luz de la Biblia. No matrimonios que vivan como el mundo lo ha establecido. No améis al mundo ni las cosas del mundo. Dice que cualquiera que ame al mundo se constituye enemigo de Dios. No vivas bajo un estándar que Dios no te puso. Vive bajo un estándar pleno en el cual Dios reina en tu vida y cada principio sea aplicado. Vive una vida de santidad. El Señor nos dice, sed santos. ¿Y por qué dice? Porque yo soy santo. Dios lo demanda. Y es un mandato, no es opcional. Así que pongamos límites ante todas las cosas que estamos llevando. Quiero invitar a mi esposa que pase, vamos a orar, entregar este tiempo en la mano de Dios. Déjame decirte que todos los temas que tocamos y aún ejemplos que vivimos son ejemplos cotidianos que nos ha tocado vivir en muchos aspectos con diferentes personas, diferentes amigos, y que gracias a Dios muchos de ellos han restaurado sus vidas en plenitud. Gracias a Dios que muchos de ellos han puesto a Dios como el cimiento de sus vidas y han sido rescatados sus matrimonios. Ese es mi deber y mi trabajo y mi carga con pastor. Que tu matrimonio sea un matrimonio sólido, un matrimonio bendecido, pero un matrimonio que aplique y que siempre se centre en Dios. Así que Dios te bendiga grandemente. Gracias por este tiempo. Vamos a empezar la próxima semana con un nuevo material que tiene que ver con los 10 mandamientos de los padres hacia los hijos. Y más en este tiempo de pandemia, que se ha perdido mucho la paciencia para los pobres niños. Por favor, este material no te lo pierdas, te va a ayudar mucho. La primera lección va a ser de mucha bendición porque nos invita a tener una familia funcional, no disfuncional, funcional, y solamente Dios la hace funcional. Que Dios te bendiga. Y bueno, le dejo el tiempo a mi esposa si quiere decir algo y también que nos despida en oración. Pues es un tema delicado como los que se han tratado, pero la verdad es que si no hay comunicación en nuestro matrimonio, aún en este tema tan importante para una relación matrimonial, es hablar y ponerse de acuerdo en qué puntos están fallándole a Dios con lo que están haciendo. Es muy importante siempre comunicarnos con Dios primeramente y después con nuestro esposo o esposa. Vamos a orar. Bendito Padre, te agradecemos en esta tarde el poder bendecir tu nombre, Señor, sabiendo que tú estás siendo glorificado, Señor, en cada área que nosotros nos sometemos a ti. Señor, agradecemos que podamos levantar nuestros matrimonios en oración, el poder obedecer, Señor, lo que tú has puesto en tu palabra para que nosotros vivamos unas vidas felices, Señor, en nuestro matrimonio, felices como padres, Señor, felices en cualquier rol, Señor, que nos encontremos en este momento. Te pido, Señor, por aquellos matrimonios que están fraccionados, por aquellos matrimonios que no quieren darse cuenta, Señor, de su realidad, o que tal vez duele tanto que ya están cansados de esto, Señor, pero yo te pido, Padre Santo, que tu Espíritu se mueva en ellos, que convenza, Señor, de pecado, para que, Señor, si hay un corazón que no te conoce y por eso su actitud es contraria, Señor, hacia lo que tú has estipulado en el matrimonio, con sus actos, Señor, con las palabras, con cosas ilícitas, Señor, con pornografía, Padre, ayúdanos, Señor, a poder orar por esta persona, que tú toques su corazón, Señor, para que entregue su vida a ti, y Padre Santo, que empiece a vivir una vida abundante, Señor, aún este tiempo de cuarentena, Señor, que podamos
seguir conociéndonos como matrimonio, gozando nuestro matrimonio, Señor. Y sobre todo, Señor, que podamos entender que tu palabra, Señor, es para nosotros agradable, Señor, y perfecta. Bendice cada matrimonio, bendice cada persona que está escuchando o viendo, Señor, este video. Y Padre, que únicamente sea para glorificar tu nombre y los cambios que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús agradecemos. Amén. Que Dios les bendiga y un placer el poderles estar aquí con ustedes. Bendiciones.